Buenos días. Desde la Escuela de Formación Continua de CEDIA tenemos el placer de presentar el día de hoy el webinar Inteligencia Artificial e Inteligencia Humana como aliados en la respuesta a desastres naturales, dirigido por Carla Saldaña Ochoa. Durante los últimos 10 años, últimos 10 años, varias disciplinas han investigado la respuesta a desastres de dos maneras. Primero, investigadores publican estudios utilizando tecnologías de punta. Segundo, las organizaciones humanitarias producen numerosos protocolos sobre cómo responder a los desastres naturales. Lo anterior permite cuestionar si hemos desarrollado una cantidad considerable de estudios para responder a un desastre natural, cómo validar sus resultados con los protocolos de las organizaciones humanitarias para mejorar la participación de disciplinas específicas en la respuesta a desastres. Para abordar esta pregunta, esta investigación propone un experimento que considera ambos ámbitos. Conocimiento producido en forma de 8.000 resúmenes de escritura académica en el campo de respuesta a desastres naturales y 2.000 protocolos de organizaciones humanitarias indexadas en línea. El experimento utiliza inteligencia artificial en forma de un algoritmo de redes neuronales para realizar la tarea de codificación numérica, Word2Vec, y un algoritmo de inteligencia artificial no supervisado para la agrupación de los datos, Self-Organizing Maps. Finalmente, el experimento emplea inteligencia humana para la selección de información y la toma de decisiones. El resultado es un modelo que sugerirá acciones y herramientas relevantes para un escenario específico que potencialmente agilizaría la respuesta a desastres. En este webinar se aplicará este modelo a dos ejemplos. El primero tiene un enfoque arquitectónico para la respuesta de desastres naturales y el segundo ejemplo investiga la posibilidad de aplicar este acercamiento para responder a la pandemia del COVID-19 que vivimos actualmente. Durante esta charla se realizará una demostración en vivo del funcionamiento del modelo para responder preguntas relevantes, invitando a los participantes a utilizarla. Carla Saldaña es arquitecta ecuatoriana. En abril de 2017 fue galardonada con la beca Universidades de Excelencia del Gobierno de Ecuador para cursar su doctorado, protocolo de eventos, la interacción de la inteligencia artificial e inteligencia humana para responder a desastres naturales en la ETH de Zurich, en el Departamento de Technology and Architecture, en el Chair of Digital Architectonics. El objetivo de su investigación es integrar la inteligencia artificial con la inteligencia humana para tener una respuesta informada a desastres naturales. Ella propone que se puede cambiar el papel del arquitecto de uno que está diseñando artefactos únicos a otro que está organizando un conjunto masivo de datos, Big Data, y derivar intervenciones arquitectónicas de ello. En 2015, Carla recibió 2 becas para estudiar su maestría en estudios avanzados en la Cátedra de Arquitectura de Paisaje en la ETH de Zurich. Durante sus estudios de maestría trabajó como asistente en el laboratorio de diseño de Cátedra de Diseño del Paisaje. En 2014 fundó la Oficina de Arquitectura CASA junto con Cristian Calle. Actualmente está trabajando en su doctorado y como profesora a tiempo parcial en la ETH de Zurich, impartiendo un curso electivo llamado Maps and Models, Application of Machine Intelligence to Articulate World Perceptions, dirigido a estudiantes de bachelor y máster en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Zurich. Con esto damos inicio a este webinar. Bienvenida, Carla. Les recordamos a quienes nos siguen que pueden colocar sus preguntas en la página de Facebook para responderlas al final de este webinar. Tendremos 30 minutos de charla y a continuación daremos paso a las interacciones con los asistentes. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Daniel, por la cálida presentación y voy directo a lo que vinimos hoy en el webinar. Voy a compartir mi pantalla en un momento. Ok. Bueno, bienvenidos a todas y a todos a este webinar. Agradezco a todos los presentes y en especial a CEDIA por facilitar este espacio para discutir sobre el tema de inteligencia artificial y humana como aliados en la respuesta a desastres naturales.
Esta investigación se encuentra en el marco de mis estudios de doctorado y me encanta poder discutir con ustedes lo que yo pienso sobre la interacción que deben tener estas dos inteligencias. Bueno, como Daniel explicó al inicio de este webinar, después de un desastre natural, el protocolo de respuesta a desastres es esencial, ya que sus evaluaciones presentan la situación actual y un resumen de información que guiará a los grupos de rescate al sitio. Existen varias narrativas que ocurren para atender la respuesta a desastres naturales, como son las investigaciones científicas y los protocolos de organizaciones humanitarias. Si observamos la escritura científica de los 10 últimos años con las palabras claves respuesta a desastres naturales y Big Data, y respuesta de desastres naturales y recomendaciones políticas, vemos que se han publicado más de 2 millones de artículos científicos. Si quisiéramos leerlos, nos tomaría alrededor de 400.000 horas sin leer los artículos que se publican mientras estamos leyendo los anteriores. Al mismo tiempo, si observamos las organizaciones humanitarias, encontramos que se han expandido continuamente durante las últimas 10 décadas. En todo el mundo hay más de 125 millones de personas que dependen de ayuda humanitaria. Y el número de organizaciones indexadas online superan las 4.000 entradas. Si juntamos la información de estas dos narrativas, nos encontramos con una cantidad exuberante de datos. Y eso es lo que se llama Big Data. Y contiene muchos formatos como imágenes, videos, textos. El Big Data es ruidoso, es desordenado y es mucho. Pero lo que se tiene que tener en cuenta es que esta data digital tiene la característica de poder ser transformada a números. Y estos números encapsulan la complejidad de estos datos. Estos números no significan nada para nosotros los humanos, pero sí para las máquinas. Ellas son las que trabajan con ellos, realizan operaciones matemáticas y operaciones estadísticas. Y estos números les permiten tener una respuesta racional a estos datos, ya que estos números son su lenguaje. Gracias a las máquinas podemos encontrar sentido a esta enorme cantidad de datos que llamamos Big Data. Las máquinas tienen un poder computacional muy grande y son muy rápidas para resolver tareas mecánicas. Y lo interesante es que estas capacidades cada vez aumentan. Si vamos a los inicios del uso de la palabra inteligencia artificial, vemos que la primera persona en utilizarla fue Alan Turing, hace casi 70 años. Él propuso que las máquinas actúan de manera inteligente cuando engañan a las personas a pensar que son humanos. Esto lo propuso en un ejercicio que lo llamó el test de Turing. Este es un test de preguntas y respuestas que incluye a 3 personas: un hombre, A, una mujer, B, y un interrogador. El interrogador está en un cuarto separado. El objeto del test es que el interrogador determine quién es quién dependiendo de sus respuestas. Y aquí es cuando Turing se pregunta: ¿qué pasa si una máquina toma la posición de A en este juego? Sin embargo, Turing no asumió que la máquina es suficiente para realizar todas las actividades que requieren un esfuerzo humano. En su tesis de doctorado, publicado antes del artículo sobre las máquinas universales, introdujo la noción de una O-máquina. La descripción de Turing de las O-máquinas considera que la inteligencia artificial y la inteligencia humana son igualmente importantes. Si observamos una máquina universal, tiene un proceso fijo que no se puede interrumpir hasta que este se haya finalizado. Al contrario que las máquinas, que las O-máquinas. Una O-máquina es una contribución y una combinación de la inteligencia artificial e inteligencia humana que puede llegar a resolver incógnitas que requieren acercamientos éticos y razonados junto con una gran potencia de cálculo. Si abstraemos el test de preguntas y respuestas de Turing a una función matemática, podemos ver la versatilidad de resultados obtenidos. Incluso se podría utilizar esta función para resolver varias dudas en campos de interés humano. Como dije, pensemos que este test puede ser representado como una función matemática y es así como lo podemos graficar en un plano cartesiano,
donde el eje X representa las preguntas que hace el interrogador, el eje Y las respuestas del humano. Lo que se ve a la izquierda es una colección de puntos que representan la interacción entre el interrogador y el humano. A mano derecha encontramos lo que la máquina intenta hacer para aprender esta interacción, que es encontrar una función, o en este caso, encontrar una curva que satisfaga todos los puntos, es decir, que los una todos, prediciendo las respuestas al momento de interpolar entre estos puntos. Una de las preguntas que está intrigando ahora a la comunidad es ¿qué función es la adecuada para que una máquina pueda aprender estas respuestas? Tal vez la función deba simular el cerebro humano. Para responder esto, existen dos enfoques. El primero va hacia reducir la inteligencia humana a una manipulación simbólica. Y el segundo va a una simulación del comportamiento neurológico. El primero, que está a la izquierda, incluye un sistema basado en reglas como los árboles de decisión y está basado en lógica. El segundo, a la derecha, investiga la creación de redes neuronales artificiales. Alrededor de 1960 fue cuando el método simbólico alcanzó un gran éxito y el enfoque de las redes neuronales fue abandonado. Pero la situación cambió cuando alrededor de 1980 los enfoques simbólicos o basados en lógica alcanzaron un cuello de botella y al mismo tiempo el poder computacional creció, permitiendo que las máquinas puedan controlar una cantidad de parámetros mayor. Por lo tanto, el método de redes neuronales fue retomado. Y esta rama tiene dos enfoques. Uno que busca explicaciones o comprender la inteligencia y otro que observa los patrones de los datos y conduce un aprendizaje automático. Y este es el enfoque que se utiliza hoy en día y está basado en probabilidades. Y con este enfoque basado en probabilidades y sistemas de redes neuronales, una gran cantidad de tareas mecánicas han sido resueltas. En la imagen que les estoy mostrando ahora, pueden ver algunas de estas tareas, como por ejemplo procesar imágenes, detectar objetos automáticamente en imágenes, extraer características de datos o realizar agrupación automática de datos. Estos algoritmos de inteligencia artificial tienen la característica de ser creados para resolver problemas. Desde su inicio, su objetivo principal siempre fue solucionar los problemas. Pero bueno, ahora con la cantidad de datos que tenemos, no solo están resolviendo los problemas, sino también están disolviéndolos. Al contrario que la inteligencia humana, porque nosotros no somos creados para resolver problemas. Si tomas el ejemplo de un bebé, él supera obstáculos. El primero es la gravedad, por ejemplo. Nunca pensamos que un bebé tiene un problema porque no gatea, sino sabemos que eventualmente el bebé supera el obstáculo de la gravedad y él gateará y caminará. Lo mismo con el lenguaje. Y así puedo dar muchos más ejemplos. Para mí, la conclusión es la siguiente. Con la abundancia actual de datos y algoritmos de inteligencia artificial, el objetivo no es la resolución de problemas asignando todas las responsabilidades a la inteligencia artificial, tampoco crear proyectos basados únicamente con la inteligencia humana. Porque yo pienso que estas dos formas de inteligencia, al estar juntas y poder potenciar sus capacidades específicas, pueden llegar a resolver los dilemas más grandes del tiempo actual. Y si regresamos al tema de esta presentación, que es la inteligencia artificial y humana como aliados en la respuesta de desastres naturales, yo propongo un experimento que utiliza inteligencia artificial e inteligencia humana junto con las dos narrativas que ocurren después de un desastre natural. La primera es el conocimiento producido en forma de 8,000 resúmenes de escritura académica en el campo de respuesta a desastres. Y la segunda es 2,000 protocolos de organizaciones humanitarias indexadas en línea. El experimento utiliza, como dije antes, la inteligencia artificial en forma de un algoritmo de redes neuronales para realizar la tarea de codificación numérica. Este algoritmo se llama World2Vec. Y un algoritmo de inteligencia artificial no supervisado para la agrupación de datos, que se llama Self-Organizing Maps. Finalmente, el experimento emplea inteligencia humana para la selección de información y la toma de decisiones. Y tiene como metodología la recolección de datos en forma de texto, la codificación de datos en representaciones numéricas,
la agrupación de datos, aplicación de filtros y la selección de información. Y empezamos con la colección de datos. En esta etapa se realizó con técnicas que se llaman scrapping y crawling, que es una terminología para describir la acción de colectar sistemáticamente datos de la web. Y es así como se colectaron los 8.000 resúmenes de escritura académica y los 2.000 protocolos de organizaciones humanitarias. En el segundo paso, se debe proceder a su codificación. Después de recolectar los datos en forma de texto, se realiza un preproceso de los textos para extraer sus conceptos y relaciones entre las palabras. La colección de textos preprocesados se utiliza como un training data en el algoritmo World2Vec para entrenar un modelo específico que tenga idea o que sepa la terminología que se aprendió en la colección de datos acerca de desastres naturales. Cuando se alimenta un nuevo texto al modelo entrenado, este extrae características de sus palabras y las transforma en una representación numérica que las máquinas las pueden leer. Si nos enfocamos en la representación numérica después del algoritmo de World2Vec, a cada palabra del texto se le asignaron 50 valores numéricos. Los textos de nuestra base de datos oscilan entre 15 y 5.600 palabras, con un promedio de 800 palabras por texto. Por lo tanto, si un resumen contiene 5 palabras, la representación numérica resultante de Word2Vec es una lista de 5 sublistas, con 50 elementos cada una. Comúnmente, se calcula el valor medio para regular la cantidad de números, reduciendo su complejidad a una lista de 50 elementos. Pero, para encapsular más información de los datos numéricos, yo propongo utilizar Higher Order Statistics. Aquí el valor medio es solo uno de sus momentos y uno puede calcular la cantidad de momentos que quiera, pero sin embargo, Higher Order Statistics calcula solo hasta el cuarto momento, que es la kurtosis. Y de esta manera encapsulamos la mayor cantidad de información posible en una lista de valores numéricos. El siguiente paso es la agrupación y representación de data. Las técnicas de agrupación y representación ayudan a explorar adecuadamente la recopilación de datos e identificar grupos de información similar que compartan propiedades similares. En esta investigación yo propongo utilizar un algoritmo de aprendizaje automático no supervisado que se llama Self-Organizing Maps. Este algoritmo tiene la capacidad de agrupar y reducir la dimensionalidad de los datos. Por lo tanto, es útil para representar y explorar el contenido de los datos que hemos colectado. Lo que están viendo ahora en pantalla es cómo el algoritmo se entrena. El tipo de data que está insertado en este algoritmo son los valores RGB de colores. Al comienzo es ecléctico, pero después de varias iteraciones logra tener una estabilidad de grupos de acuerdo a colores semejantes. Y es exactamente lo mismo que pasa cuando se alimenta el algoritmo con los textos transformados en números. Y bueno, los datos fueron colectados, luego preprocesados y codificados a valores numéricos para ser introducidos al algoritmo de Self-Organizing Maps, para que éste proceda a su agrupación. Y aquí podemos ver que hay una consistencia en su agrupación. A mano izquierda se encuentra una cuadrícula mostrando las palabras más utilizadas en escritura científica, y a mano derecha una cuadrícula mostrando las palabras más utilizadas por las organizaciones humanitarias. Y los colores que ustedes ven aquí representan qué tan similares son los textos agrupados. Cada célula de esta cuadrícula es un caso representativo de todos los textos que están incluidos en esa célula. Y al analizar cada una de estas cuadrículas, podemos ver que los grupos de textos que están cerca de otros comparten objetivos y metas comunes. El siguiente paso es filtrar los datos. De las cuadrículas que están agrupando los textos, textos que son similares entre sí, podemos empezar a filtrar su contenido. En la cuadrícula de organizaciones humanitarias, vamos a tomar solo las células que comparten términos comunes con las publicaciones académicas, resultando con una cantidad de 1.581 textos. El filtro para las publicaciones académicas está basado en encontrar términos comunes con un grupo reducido de literatura que tiene un enfoque arquitectónico, porque en este momento
la aplicación de esta metodología va hacia tener respuestas arquitectónicas después de desastres naturales, resultando con 835 textos. Y estas cuadrículas también las podemos visualizar mostrando su narrativa común. Aquí he resaltado cuáles son los términos que más utiliza cada una de ellas, pero también se pueden visualizar con sus representaciones numéricas, que nos ayuda para ir al siguiente paso, que es otra vez la reagrupación de data. Estas representaciones numéricas pueden ser trasladadas, como dije, al algoritmo Self-Organizing Maps para generar un lugar de encuentro donde publicaciones académicas y protocolos de organizaciones humanitarias comparten intereses. Y es así como se logra la intención de este proyecto, que es unir los dos discursos que pasan después de un desastre natural. La cuadrícula que estamos viendo de Self-Organizing Maps une estos dos discursos de una manera organizada que nos sirve como base para la priorización y selección de información dependiendo de un interés específico, que nos lleva al siguiente paso, que es la selección y priorización de información. Bueno, después de un desastre natural, la primera fuente de información proviene de las noticias. Por lo tanto, para mí me pareció sustancial que debemos correlacionarlos con la previa agrupación de textos que contiene escritura científica y los protocolos para respuesta de desastres naturales. Y para fines experimentales, el interés específico o la consulta que yo tuve se extrajo de una fuente de noticias que describe el terremoto de magnitud 7.8 del 2016 en la costa de Ecuador. Esta noticia fue preprocesada y codificada, como les expliqué anteriormente, para entrar al algoritmo de Self-Organizing Maps. Y es así como esta noticia pudo encontrar un grupo de textos dentro de esta cuadrícula ordenada que tienen similares terminologías y acercamientos y comparten mismas preocupaciones. El resultado es una selección de literatura específica que tiene dos narrativas. En un lado, las publicaciones académicas y en otro lado, los protocolos de organizaciones humanitarias, pero las dos tienen enfoques similares al interés específico que pusimos. En este caso, el terremoto de Ecuador en el 2016. Bueno, el caso de estudio que seleccioné del 2016 es uno de los diferentes escenarios que he investigado. Hay otros casos, por ejemplo, un caso de Costa Rica y otro en Indonesia. Yo creo que hay una pregunta importante que surge cuando uno trabaja con un enfoque basado en datos, y es ¿cómo podemos validar los resultados o qué tan precisos son? Para responder esta pregunta, la investigación propuso una metodología que involucra una interacción de la inteligencia humana y la inteligencia artificial, donde la precisión es superada por una serie de filtros que dependen del usuario, asegurando que la respuesta final sea específica a la pregunta que tuvo el usuario. Para concluir, al momento de realizar este experimento me di cuenta que hay una falta de investigación de cómo integrar el uso de inteligencia artificial en respuesta a desastres a gran escala, especialmente en países con escasos recursos. Por lo tanto, ahora propongo aplicar esta metodología en el caso actual que estamos viviendo ahora, como es la pandemia del coronavirus. Y para eso he colectado diferentes narrativas y planeo unificarlas. La primera viene de noticias internacionales de más de 10.000 plataformas online que se puede acceder gracias a esta página web que se llama The GDELT Project. Esta página colecta cada 10 minutos las noticias que ocurren en estas 10.000 plataformas internacionales. Y es así como colecté cerca de 50.000 noticias sobre la pandemia del coronavirus. Aquí en la parte izquierda inferior pueden encontrar el link de la página si les interesa revisar de qué se trata o cómo pueden acceder a este data. La segunda narrativa viene de literatura académica y como pueden ver en esta página se puede encontrar una colección curada de artículos científicos que han sido seleccionados por investigadores y científicos de todo el mundo.
Esta base de datos contiene más de 60.000 artículos científicos que tratan temas relacionados con el coronavirus. Lo mismo, la página web se encuentra en la parte inferior. Si ustedes desean, pueden encontrar más información visitando esta página. Y la tercera narrativa es la que viene desde nosotros. Y la colecté desde el Twitter, filtrando tweets que contengan la palabra coronavirus. Y así más de 70.000 tweets que ocurrieron desde febrero hasta este año fueron colectados. Quería hacer un paréntesis para enseñar uno de los trabajos de mis estudiantes, que ellos tomaron la iniciativa de hablar sobre este tema utilizando las narrativas del Twitter. Y ellos aplicaron la metodología que les estoy presentando para crear o responder preguntas o hipótesis que tenían relacionadas a este tema. Y bueno, para continuar con el experimento, aquí están las 3 narrativas colectadas, que es las publicaciones académicas, noticias internacionales y las experiencias personales. Y por razones gráficas, otra vez aquí extraje los términos más utilizados para tener una idea de qué están hablando cada una de estas narrativas. Y después las preprocesé y las transformé en su representación numérica para posteriormente ingresarlas en el algoritmo Self-Organizing Maps para su agrupación ordenada. Lo que permite es que ahora uno puede hacer un filtro mucho más específico dependiendo de preguntas o de intereses específicos que uno tenga para solamente concentrarse en ese tipo de informaciones. Como lo hice ahora, aquí procedo a filtrar los datos dependiendo de las narrativas que vienen de las organizaciones humanitarias y sus publicaciones oficiales, que las encontré en la plataforma de Twitter. Por ejemplo, tipos de organizaciones que utilicé aquí fueron el UNICEF, WHO, el World Bank y muchas otras plataformas que tienen siempre publicaciones oficiales sobre el tema. Y el rato de colectar esta información de más de 150.000 textos que tenía al inicio de este experimento con el data del coronavirus, logré tener digamos, una sublista de solamente 2.500 textos. Y estos son los que están representados en esta nueva cuadrícula, que fue, donde están ellos agrupados. Bueno, y aquí fue como yo digo, que llegan a un lugar de encuentro en donde se representan todas estas narrativas oficiales sobre la pandemia. Y esto nos puede ayudar a tener una respuesta informada para tomar decisiones dependiendo de un caso específico. Y ahora les voy a invitar a explorar este algoritmo y hacer una demostración de la metodología que les estoy presentando en este webinar. Bueno, aquí se encuentra la cuadrícula que les mostré en la presentación. Y lo interesante de esto es que tenemos también otra cuadrícula que nos indica el índice de esta célula y cuántos textos se encuentran agrupados dentro de ella. Por ejemplo, la célula número 1 tiene 41 textos, la célula número 33 tiene 19 y así sucesivamente la célula número 100 tiene 22. Si es que queremos ver qué textos se encuentran en cada una de estas células, simplemente necesitamos cambiar el número o el índice de la célula en esta línea. Por ejemplo, ahora estamos viendo solamente 10 textos que se encuentran en la célula número 10, que está hablando sobre personas, salud, mundo. Pero en total existen 38 textos. Por ejemplo, si a mí me interesa ver lo que está pasando en la célula que dice infección, virus, enfermedad y paciente, me voy a cambiar y voy a que me muestre la célula número 1. Y aquí veo que existen muchos textos que vienen de las escrituras científicas. Por ejemplo, si nos vamos al rol, a esta página web, vemos que nos redirige digamos, a la fuente de donde viene esta escritura científica y uno puede tener digamos, una leída mucho más en detalle de lo que está buscando, pero va a estar seguro que siempre va a encontrar narrativas que hablan sobre la infección, el virus, la enfermedad y el paciente.
Y así uno puede navegar en esta cuadrícula ordenada de palabras o de palabras claves sobre este específico tema y encontrar los textos que debe leer para informarse más sobre lo que quiere saber. Pero también, como propuse, uno puede tener un texto que describe un interés particular, como es este de aquí que encontré ya ahora en la mañana en una página web que describe el caso actual del Ecuador en el coronavirus, y lo puede llevar a la cuadrícula que tenemos nosotros creada. Y nos dice que la célula que contiene respuestas a esta pregunta que hemos creado se encuentra en la célula número 4, que contiene 20 textos, y estos textos hablan sobre esto. Si nos vamos a un texto que habla sobre, un texto de literatura académica, se habla sobre el coronavirus, vemos que nos habla sobre cuál es el resumen de lo que está pasando con los médicos en el coronavirus, que es algo bastante interesante que salga esta respuesta con la pregunta que hemos hecho en esta metodología. Igual si nos vamos a uno de los artículos de las noticias, nos manda también las decisiones que se debe tomar o se deba tomar a nivel regional. Y bueno, con esta pequeña demostración de la metodología que estoy proponiendo, me gustaría terminar el webinar agradeciendo a todos los participantes, y como pueden ver se encuentra aquí mi correo electrónico. Estoy feliz de recibir cualquier pregunta o cualquier interés y siempre con los brazos abiertos responderé. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Felicitaciones por un trabajo tan interesante, tan novedoso y sobre todo de tanta relevancia en estas épocas de pandemia. Vamos a dirigir los siguientes minutos a leer y responder algunas de las preguntas que están haciendo las personas que nos siguen a través de redes sociales. Intentaremos responder la mayor parte de ellas en el tiempo que nos queda. Eduardo pregunta: quisiera conocer si se puede establecer diferencias entre los algoritmos de reducción de dimensionalidad como análisis de componentes principales, Self-Organizing Maps, y los autocodificadores. Y también cuáles serían los parámetros del algoritmo de Self-Organizing Maps que se están utilizando. Claro, bueno, en realidad el algoritmo Self-Organizing Maps tiene la versatilidad de tener una, digamos, puede hacer la tarea de reducir la dimensionalidad y de hacer un clustering. Pero, por ejemplo, el algoritmo que menciona del K-means, este de aquí solamente puede hacer clustering, no reduce la dimensionalidad. Y los algoritmos de autoencoding, estos en realidad pueden servir para hacer digamos, para extraer los valores de los textos, pero yo opté por utilizar el Higher Order Statistics porque en realidad es mucho más veloz para poder procesar la cantidad de datos que necesitaba, porque tenía cerca de 100.000 textos que necesitaba tener una respuesta bastante rápida. Y una de las preguntas que tenía una de las preguntas que tengo en investigación es cómo poder tener una respuesta ágil a una pregunta específica. Bueno, y también puedo mencionar ahora que este artículo va a ser publicado está ahora en revisión, va a ser publicado para una conferencia ahora en Venecia en octubre, y si le interesa a Eduardo me puede mandar un mail y yo le puedo mandar el link donde se encuentra cada una de estas, una explicación específica de cada uno de los algoritmos y la decisión que tomé. Porque Excelente. también comparo por qué K-means, por qué utilicé Self-Organizing Maps y no K-means, por qué Higher Order Statistics y no Autoencoders. Entonces ahí puede tener una idea mucho más clara de... Excelente. También creo que podemos poner el link en los comentarios del video para las personas interesadas. Sí, sí. Daniela pregunta: en tu trabajo vinculas diferentes áreas científicas y técnicas, como arquitectura, ciencias de la computación y gestión de riesgos. ¿Puedes comentar sobre las ventajas y dificultades de abordar de una manera integral estas áreas? Yo creo que en realidad es complicado en sí. Bueno, no complicado, es complejo. Yo creo que la complejidad genera un interés, y porque es complejo, te da muchas más ganas de hacerlo. Y yo creo que
mi pregunta siempre es, como soy arquitecta, ¿cómo la puedo redireccionar todo lo que estoy aprendiendo hacia arquitectura? Pero como es un campo tan general, pienso que siempre voy a estar leyendo. Por ejemplo, la mayoría de la literatura que leo viene de computer science o viene muchísimo de ingeniería, pero también pienso que es bastante, que se puede hacer relevante hacia la arquitectura. No creo que uno deba solamente enfocarse a la carrera o a la profesión que uno tiene, pero tiene que abrir el campo de visión y así lograr tener un entorno complejo que no es malo. Yo creo que lo complejo es bueno, lo complicado es malo, lo complejo es bueno. Y eso es lo que se hace con esta metodología. Excelente. Joana pregunta, ¿la codificación numérica de las palabras toma en cuenta la semántica? La similitud de los textos basados únicamente en el número de repeticiones de palabras podrían tener un sesgo cuando no es considerada la semántica. ¿Cómo se podría evitar esto en el modelo? Exactamente, este algoritmo de Word2Vec no cuenta las palabras, en realidad codifica de acuerdo al contexto. O sea, está entrenado con millones y millones de textos para poner un valor único a cada palabra dependiendo de todos los que están alrededor. O sea, considera la semántica del texto más que la repetición de palabras. Y eso para codificar textos normalmente se hacía de esa manera, pero igual puedo copiar un artículo que fue publicado en Nature hace unos meses que logran codificar el texto de esta manera y prueban que encapsula el contenido del texto. Perfecto. Eduardo pregunta, desde su experiencia en el campo de la clasificación, ¿ha lidiado con el problema de las clases no balanceadas? Es decir, cuando hay clases que no poseen igual número de muestras. De ser afirmativo, tal vez conoce algunas estrategias para solventarlo. En realidad sí, en realidad sí. Y lo que hago en mi trabajo, intento tener una sublista que sea de valores iguales, porque he notado que el momento que utilizo algoritmos de clasificación automática, siempre tienden a clasificar dependiendo de si es que tienes una base de datos de una clase más que de la otra, siempre tiende a ir de ese lado. Entonces, cada vez que utilizo estos algoritmos, el training data tiene que tener equidad de clases y así evito que haya este bias en los resultados del clasificador. Excelente. Joana pregunta sobre la tercera narrativa, es decir, las narrativas personales, respecto a la extracción de datos de redes sociales, Twitter, ¿se analizaron o se ha considerado de manera diferente la posibilidad de fake news o narrativas desviadas, por ejemplo, por la ironía o el sarcasmo? Exactamente. Justo cuando estaba haciendo este experimentos con el coronavirus me di cuenta que las fake news tienden a tener un lenguaje que es bastante sarcástico y este lenguaje tiende a agruparse en una misma célula. Entonces, uno, si es que ya conoce, bueno, uno conoce porque ya ha hecho varias veces este análisis, sabe qué células no tomar en cuenta porque son terminologías que siempre se utilizan. Pero uno no puede evitar por completo este tipo de fake news que están bastante presentes, pero puede más o menos trabajar de una manera quitándolas, como te digo, después de agruparlas con el Self-Organizing Map, sabes que van a estar hacia un grupo de textos que comparten la misma terminología. Pero no puedo estar 100% seguro, como siempre, es una probabilidad. Augusta menciona, felicitaciones Carla, un excelente trabajo. Actualmente estamos desarrollando tesis con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Cuenca sobre los mercados y la COVID. Vemos que el algoritmo que presenta serviría para la búsqueda de información, que es justamente el desafío de los estudiantes en este momento. ¿Crees que ellos podrían aprovechar tu trabajo para esto? ¿Cómo podrían proceder? Claro que pueden utilizar mi trabajo. En realidad estaba pensando hacer un repository de mi código para que la gente pueda acceder. Va a ser un código público. Pero de todas maneras, si es que me pueden escribir un mail, podemos trabajar en conjunto y hasta que el código esté listo, podemos utilizar esto juntos. Porque en realidad lo que a mí me interesa es probarlo y ver lo que la gente piensa cuando lo utiliza y si es que sirve. Fantástico. Francisco pregunta, muy buena presentación.
Al combinar la inteligencia artificial y humana, ¿qué tipo de sesgo podría introducirse en este análisis, en la gestión de riesgos específicamente? Yo creo que el sesgo siempre va a existir porque el momento que entra la inteligencia humana ya viene con preconcepciones y es bastante subjetivo. Yo creo que eso se tiene que potenciar de alguna manera porque el experto tiene una manera de ver las cosas. Yo veo diferente que Eduardo, por ejemplo. Y uno no tiene que negar el sesgo, más bien tiene que dejar, o sea, ponerlo en claro que existe y poner un contenido o un marco de cómo se está tomando esta decisión. Tal vez lo que podría recalcar ahora es que para mí es muy difícil hacer una respuesta que va a servir para todos. Yo creo que esta respuesta sirve para mí por la pregunta que hice. Si es que uno quiere decir que esta metodología va a resolver el problema para todos los ecuatorianos, estaría completamente equivocado. Diana dice, buenos días, muchas gracias, una consulta. ¿Sería posible que estos algoritmos puedan detectar ironías de las palabras? Por ejemplo, el perro muerde a un niño muerde a un perro. Yo creo que sí. Debería ser, debería, porque el orden de las palabras también es detectado con el algoritmo de Word2Vec. El orden y claro, el orden y los vecinos hacen la palabra, pero podríamos hacer un experimento con eso. Isabel dice, felicitaciones Carla. ¿Cuál crees tú que sería el siguiente paso para llevar tu investigación a la práctica arquitectónica, la gestión de riesgos, entre otras disciplinas? Es una pregunta muy interesante. Yo pienso que el siguiente paso sería la aplicación después de haber leído más en detalle toda la literatura que me sugiere y poder hacer una aplicación. Por ejemplo, en el caso que mostré al inicio del experimento con respuestas de desastres naturales desde la arquitectura, me puede dar una idea de quiénes son los que están haciendo, digamos, si es que mi pregunta fue sobre la vivienda, digamos, la vivienda temporal que pasa después de los desastres naturales, qué es la literatura que me sugiere y qué organizaciones me sugiere hablar y hacer un estudio más detenido en eso. Yo pienso que esta metodología sirve mucho si es que tienes una pregunta, digamos, adecuada para que te guíe hacia allá. Y eso es lo que yo digo cuando estreso que esta metodología ayuda a tener una respuesta informada, porque la respuesta siempre viene después de la información. Excelente. Con esto vamos cumpliendo el tiempo de nuestro webinar. Agradecemos muchísimo a la arquitecta Carla Saldaña por presentarnos esta investigación. Vemos que tiene una enorme importancia para los investigadores, para los tomadores de decisiones, para los profesionales, porque podríamos contar con una herramienta efectiva precisamente para mejorar nuestro análisis de literatura científica, para poder encontrar respuestas basadas en evidencia a las preguntas que tenemos el momento que nos enfrentamos a desastres naturales o a situaciones de emergencias como la COVID-19. Agradecemos muchísimo a la Escuela de Formación Continua de CEDIA por ofrecernos este espacio y todos los datos e información acerca de esta charla las estarán también disponibles en la página de Facebook de CEDIA y de la Escuela de Formación Continua para poder ponerse en contacto con la investigadora Carla Saldaña y poder responder cualquier otra pregunta que haya. Agradecemos muchísimo su participación y nos vemos en el siguiente webinar. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Quería agradecer a todas las preguntas, no a ver si individualmente, pero agradezco a todas las preguntas porque clarifican más la idea que tengo. Muchas gracias.